Hola, hola. Acá les voy a mostrar una pequeña cápsula para eh, generar los componentes principales mediante QGIS para que tengan una herramienta extra en el análisis final del trabajo, ¿vale? Y yo tengo otra cápsula en donde muestro otro complemento para hacer lo mismo, para generar los componentes principales mediante QGIS, pero con una versión anterior. Entonces voy a subir la cápsula esa de la versión anterior y voy a subir esta que permite también utilizarlo sin instalar ningún complemento, sino que con algo que ya tiene instalado por defecto QGIS, ¿vale? Entonces, y aprovecharé también de mostrarle otra forma de cortar las imágenes satelitales utilizando la herramienta de Semi-Automatic Classification Plugin, que es un poco más fácil si uno quiere cortar varias imágenes, bandas al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, vale, yo las bandas las tengo acá. De este es de una imagen Sentinel-2 que la descargué hace algún tiempo, las pegué acá y generé, si se fijan acá, yo ya tengo generado los cortes, pero les voy a mostrar cómo se hace, ¿vale? Entonces ustedes, primero que todo, tienen que cargar estas imágenes originales a QGIS, ¿vale? Entonces, se está cargando la visualización. Y ahí están, si se fijan, están todas las bandas, incluida esa TC1, ¿vale? La estoy incluyendo en el corte al menos, ¿vale? Recuerden que ese TC1 es como una visualización en color verdadero, que permite, que viene ahora con las descargas de Sentinel-2, ¿vale? Em, vale, entonces primero que todo vamos a cortar y vamos a utilizar acá Semi-Automatic Classification Plugin. Vamos a ir a preprocesamiento. Y antes de eso tenemos que incorporar estas bandas al juego de bandas que se llama del complemento, ¿vale? Para que las lea el complemento que están ingresadas esas bandas a su espacio de trabajo. Entonces vamos a juego de banda y aquí pongo actualizar, se actualizan todas las bandas que están cargadas acá y le pongo seleccionar todas. Y después de seleccionar todas, agregar. Y si se fijan, acá están agregadas. Uno pudiera ir, por ejemplo, incorporando la longitud de onda de cada una de las bandas, etcétera, ¿vale? Para después hacer otro procesamiento. Pero en este caso solamente nos vamos a centrar en cortar. Entonces no voy a hacer nada de eso y ya están cargadas las bandas del espacio de trabajo. Entonces ahora me voy a preprocesamiento, si se fijan acá, y acá está recortar múltiples raster. Entonces aquí simplemente selecciono uno, no data, bien. Este es un prefijo para ponerle al nombre de las bandas cortadas. Yo se lo quito porque en realidad no lo uso porque yo genero una carpeta de las bandas cortadas, entonces no es necesario ponerle un prefijo para diferenciarlo de la otra, ¿vale? Y aquí lo que hay que hacer, eso sí, es definir el área de estudio, entonces establecer área en el mapa, marco acá y si se fijan el cursor cambió y ya, ya aquí hay para cortar uno tiene que seleccionar el vértice superior izquierdo con el botón izquierdo del mouse y el vértice superior inferior derecho con el botón derecho del mouse. Entonces aquí presioné, supongo que lo habrá leído, con el botón izquierdo y con el botón derecho selecciono acá y si se fijan ahí se creó el área de estudio. Si uno quisiera repetirla, nuevamente aprieto con el izquierdo acá y con el derecho lo puedo mover por acá, ¿vale? Eso y acá estoy, ¿vale? Lo que sí no sé es cómo dejar de... nunca aprendí cómo dejar de... si lo pregunto, enter, ¿no? De que me aparezca eso, ¿vale? Pero no importa. Entonces ahí se cargan las coordenadas y eso, nada más que eso. Entonces aquí ustedes le apretan Run y les va a preguntar en qué carpeta quieren que se guarden esas imágenes cortadas. Entonces yo selecciono acá cortes, pero no le voy a poner aceptar porque yo ya tengo las bandas cortadas. Pero aquí ustedes le ponen seleccionar carpeta y ahí empieza a ejecutarse el programa y ya van a ver ustedes una barra de avance, por así decirlo acá, y que va a ir mostrando el proceso, ¿vale? Yo hace un rato, este es un computador nuevo, ¿vale? Entonces yo hace un rato traté de hacerlo y me generaba error, y era porque el antivirus
estaba bloqueando la escritura en esa carpeta, ¿vale? Entonces tuve que pueden deshabilitar el antivirus o agregar el programa como una excepción al antivirus, ¿vale? Ahí ustedes lo ven. O puede que no les genere ningún problema, pero a mí me estaba generando ese problema. Entonces aquí le ponen seleccionar carpeta y va a empezar a andar y va a cortar todas las bandas, ¿vale? Entonces yo voy a salir de acá y las voy a cargar las bandas cortadas. Como me aparece esto, no sé cómo hacer que salga esto. A lo mejor si selecciono la manito. Vale, ahí sí. Ahí todavía me aparece. Entonces voy a hacer algo rapidito. Voy a cerrar esto y voy a abrirlo nuevamente. Y voy a cargar las bandas cortadas, ¿vale? Hace calor acá. Ya, entonces aquí se está abriendo esto. Perfecto. Entonces voy a cargar los cortes que realicé, que son estos de acá, y lo corté con la misma aplicación, ¿vale? Entonces aquí están los cortes. Ya, para generar los componentes principales, recordar que el análisis de componentes principales tiene como uno de sus objetivos es resumir, por así decirlo, la información existente en en este caso, varias bandas. Y por ejemplo, si tengo 10 bandas, tratar de resumir esa información en menos bandas, ¿vale? Se van a generar, con 10 bandas se van a generar 10 componentes principales, en donde los primeros componentes principales son los que acumulan la mayor varianza del set de datos original, ¿vale? Entonces, los primeros componentes principales, que son esas primeras bandas generadas, em, eh, acumulan o resumen la información de la mayor cantidad de información de las bandas originales, ¿vale? Generalmente cuando se trabaja con análisis componentes principales se trabaja con los primeros componentes, tratando de abordar eso. Pero yo les mencionaba que también no dejen de mirar los otros componentes principales que se generen porque les pueden entregar información importante o relevante en su sitio de estudio, ¿vale? Lo otro, análisis de componentes principales es muy dependiente del tamaño del área de estudio o de las características en realidad de los datos originales. Por ejemplo, yo acá tengo este corte, voy a generar análisis de los componentes principales, pero si tuviera, por ejemplo, un corte enfocado solamente en esta área, el resultado sería diferente, ¿vale? Entonces no es lo mismo generar componentes principales de toda esta área y luego cortarlos a esta área que hacer el corte primero de esta área chiquitita y generar los componentes principales de esta área chiquitita, ¿vale? Entonces ténganlo en cuenta eso. Y para considerarlo en sus trabajos, les recomiendo que cuando definan su área de estudio, el corte que hagan de su área de estudio sea obviamente limitada del área en donde quieren extraer información y no sea tan extensa, en este caso, para este caso de análisis de componentes principales, porque se pudiera perder algo de información cuando ustedes generen estos mapas, ¿vale? Lo otro, los componentes principales son datos sintéticos, por así decirlo. Entonces no tiene un sentido físico los valores que les va a mostrar los componentes principales que se generen. Lo que sí es importante es revisar y mirar los componentes principales que se generen y los falsos colores que ustedes pueden generar con esos componentes principales para ver si pueden visualmente extraer algún tipo de información, ¿vale? Entonces, eh, los componentes principales se pueden generar desde los datos. Si se fijan, estos datos están en niveles digitales, ¿vale? No están calculados transformados a reflectancia, ¿vale? Ustedes pueden generar los componentes principales desde acá, pero quizás puede ser mejor hacer la transformación a reflectancia porque los valores, los rangos de valores van a estar, por así decirlo, estandarizados a los niveles de reflectancia, ¿vale? Recuerden que acá para transformar a reflectancia hay una serie de transformaciones, ¿vale? A radiancia, reflectancia, al tope de la atmósfera y luego una corrección atmosférica bastante básica que hace el complemento, pero hace una corrección. Entonces ustedes prueben si es que les genera buena información con esto o si no. Lo otro,
Acá hay datos que en realidad pudieran ensuciar un poco su análisis, ¿vale? Si nosotros vemos las longitudes de onda que abarcan estas bandas de Sentinel-2, que lo a ver, voy a ponerlo rápidamente acá, para que lo tengamos visible. A ver, denme un segundito. Vale, lo voy a poner acá. Entonces, acá si nos fijamos en las bandas de Sentinel-2, vemos que la banda 10 de Sentinel-2 está en la longitud de onda de alrededor de los 1400 nanómetros, que es una longitud de onda que la transmisividad atmosférica es súper baja. Y por lo tanto, lo que muestra esto en realidad es más respuesta o influencia de la atmósfera, ¿vale? Entonces, esta banda en realidad para este caso no le estaría aportando mucho porque... como que no estaría enfocada, por así decirlo, en el mismo, en la misma superficie que en las otras bandas. Las otras bandas toman la respuesta propiamente tal de la superficie terrestre. En cambio, esta, al estar en una longitud de onda con una baja transmisividad, en realidad está respondiendo más a las condiciones atmosféricas. ¿Vale? Entonces yo les recomendaría, en este caso, quitar, o sea, no analizar la banda 10, ¿vale? Entonces yo acá podría quitarla y si se fijan el resto de las bandas está relativamente bien, qué sé yo, bla, bla, bla. Ya, entonces, vale, para hacer el análisis de componentes principales tienen que hacerlo con este complemento, ¿vale? Que en realidad no es un complemento, sino que es una herramienta propia del programa. Para habilitar estos chiquillos, ustedes van a procesos, caja de herramientas, ¿vale? Y ahí ponen PCA y les va a aparecer eso, ¿vale? Este PCA es un algoritmo propio de GRASS. GRASS es una librería, es un software en realidad, es un GIS que tiene varias herramientas que otros programas la utilizan, ¿vale? Y QGIS también hace eso. Em, eh, pudiera, en algunas versiones anteriores, esto no estaba habilitado por defecto, entonces ustedes tenían que ir a complementos, poner acá GRASS y habilitar esto, ¿vale? Habilitarlo con el check. En este caso, me estoy casi seguro que esta versión ya viene con esto habilitado, entonces no tienen que hacer nada de esto. Pero eventualmente, si es que no le aparece acá, revisen esto y lo habilitan, ¿vale? Entonces, voy a ejecutar el PCA. Y el PCA, acá, ustedes lo pueden ver acá. Le voy a poner seleccionar todo y le voy a quitar la banda 10 que habíamos visto acá. Aquí no importa el orden en realidad, para este caso de análisis componentes principales. Entonces está la banda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y la 8A, ¿vale? Y le pongo a aceptar. Acá lo dejamos. Aquí prueben ponerlo reescalado o sin reescalado. Voy a probar poner sin reescalado. Eh, ya, esto aquí tiene una serie de opciones. Por ejemplo, normalizar los mapas de entrada. ¿Vale? En ese caso, entonces, ustedes pudieran elegir normalizar o no. ¿Qué ventaja tiene normalizar? Que estandariza, por así decirlo, la distribución de los datos de entrada, bien digo, ¿vale? Y pudiera tener mejores resultados el algoritmo. Acá, si quieren esto, le pueden, en el sistema de referencia, le pueden poner calcular a través de basarse en una capa, ¿vale? Entonces va a usar el mismo sistema de referencia de una de las capas que está acá. Tamaño de celda lo voy a coger 0 como predeterminado y el dato de salida aquí es donde usted guardar en un directorio y seleccionar un directorio, ¿vale? Yo tuve que guardarlo en C primero para probar porque recuerden lo que les mencionaba que mi antivirus me estaba bloqueando la generación de los mapas, ¿vale? Y ahí cuando seleccionan el mapa de salida le ponen ejecutar y se generan los mapas, los componentes principales, ¿vale? Ojo, yo cuando lo generé esto no le quité la banda 10, entonces estaba incorporada la banda 10 en el proceso de análisis de componentes principales, ¿vale? Ya, voy a cargar los componentes principales que en algún lado están. ¿Dónde los dejé? Por aquí, creo. Ay, creo que no lo guardé acá.
creo que no lo guardé. Ya, entonces lo voy a ejecutar. Y acá tampoco lo guardé. Acá está, perdón. Sí, aquí está. Entonces, aquí están los componentes principales. Si se fijan, se generaron varios archivos. El TIFF, que es la imagen, el TFW, que tiene que ver con el sistema de referencia, y el auxiliar, que es un dato adicional que se genera cuando se abre el archivo en QGIS. ¿Vale? Entonces voy a abrir directamente los componentes principales, y si se fijan, son 13, porque yo incorporé la banda 10, entonces sumaba 13. Voy a agrupar todo esto para dejarlo un poquito más organizado. Agrupar, ¿vale? Y el resto también lo voy a agrupar para dejarlo un poquito claro. Ay, ay, ¿vale? Y en el grupo 1, acá están los componentes principales. Entonces, por ejemplo, eh, ya. Entonces, este sería el componente principal uno que se generó. Sale con un nombre bien raro, ¿vale? Pero al final, si se fijan, está el numerito que sería el componente principal uno. Componente principal 2, componente principal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, ¿vale? Yo ya le expliqué en clase a qué se refería cada uno de los componentes. Es una rotación de los ejes que se hace del conjunto de la nube de puntos de datos originales. Entonces, claro, el- los primeros componentes se rotan en dirección de donde varía, por así decirlo, mayormente la nube de puntos, ¿vale? Entonces aquí lo que voy a hacer es un dato virtual para generar un falso color. Entonces voy a raster, rapidito, construir raster virtual. Voy a seleccionar todos estos. El orden es, voy a ir a ordenarlo rapidito. Y el 11 está ahí. ¿Vale? Entonces está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Vale? Aceptar. Dejar cada uno separado. Y como es un raster virtual, no lo voy a guardar en ningún lado, sino que lo voy a guardar en memoria virtual. Da lo mismo. Y ejecutar. Y cerrar. Y aquí está. ¿Vale? Y aquí yo puedo, fíjense que ese es el falso color con los componentes principales generados 1, 2 y 3. Entonces el componente principal 1 está en la banda roja, el componente principal 2 está en la banda verde, el componente principal 3 está en la banda azul. ¿Qué me muestra esto, chiquillos? Este falso color, lo que me está tratando de representar en colores es eh, es el resumen, por así decirlo, de toda la información o de la mayor cantidad de información que estaba comprendida en todas las bandas originales, solamente en estas tres bandas, en el componente principal 1, 2 y 3, ¿vale? Entonces acá finalmente lo que hace esto es como representar la dispersión de los datos originales y tratar de representar la variación de los tipos de cubierta, en este caso, en la respuesta en esas bandas originales, ¿vale? ¿Pudieran ustedes detectar algunas cosas extrañas, anómalas, como yo les decía, y como les mostré en un paper, no en un paper, en el libro que se hizo, que mediante este análisis lograron identificar situaciones anómalas o respuestas de la cubierta terrestre anómalas que no se podían detectar o que no se detectaban con un falso color tradicional o con un color verdadero tradicional, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros hacemos lo mismo con el set de datos original, ¿vale? Entonces voy a hacer un raster virtual también con el set de datos original, y aquí está banda
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y el 8. Y el 8 lo voy a poner por acá, simplemente para... y aceptar. Vale, y también lo pongo. Lo digo. Sí, perfecto. Entonces el raster virtual 2. Y este le voy a poner un color verdadero, ¿vale? 432 en este caso. Recuerden que estas imágenes no estaban corregidas, ¿vale? Están en los niveles digitales originales, ¿vale? Entonces acá voy a tratar de... A ver cómo es que se... Sí, ahí sí. Perfecto. Y ahí. Y esto lo quito. Y voy a dejar esto. Entonces, este sería el falso color con análisis de componentes principales, los primeros tres componentes. Y este sería el falso color. Dame un segundo. Valores sin datos. Creo que. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ah, hay algo que está acá. Ah, qué tonto. Ahí sí. No. Ese sería el falso color con componentes principales. Y ese sería el color verdadero con las imágenes sin procesar, ojo, sin procesar, ¿vale? Solamente para ejemplificar. Entonces acá, si pueden ver, hay zonas, por ejemplo acá, que en la imagen en color verdadero muestra muy homogéneo todo esto, en cambio el análisis de componentes principales sí nota zonas heterogéneas, ¿vale? Eso se puede ver a características de la nieve, qué sé yo, en esta zona en particular, ¿vale? Entonces ahí ustedes pueden detectar situaciones o zonas con diferentes respuestas de la superficie de la Tierra en función de un análisis bien básico con análisis de componentes principales, ¿vale? Em, Igualmente ustedes, por ejemplo, pueden seleccionar otros componentes principales. Voy a seleccionar cualquiera, ¿vale? El 14, 7 y 6, ¿vale? Aplicar. Y ahí me está identificando otras cosas que en realidad, si recordamos un poco, como estos componentes, los que puse acá, eran componentes que estaban bien hacia atrás, no son los primeros componentes, pudiera ser que esta información no es que esté, no es que sea recurrente, por así decirlo, en todas las bandas, sino que en realidad es información específica de algunas bandas, ¿vale? De algunas respuestas. Em, pero igualmente, au, de repente se hace interesante ver estas últimas bandas para ver algunos patrones, por ejemplo, estos de acá, si se fijan, y esto debe ser respuesta algún error electrónico, por así decirlo, de la toma de los datos. Si se fijan, este es como una respuesta bien homogénea que no responde a un fenómeno particular de la superficie terrestre, sino que esto debe ser propio de algún error electrónico del sensor, ¿vale? Eso, 8, voy a hacer lo último, 8, 9, 10, vale, aceptar. Entonces aquí ustedes pueden jugar un poco y tratar de detectar lo que ustedes quieran o pretendan identificar en su zona de estudio mediante el análisis de los componentes principales. Recuerden que yo les decía que análisis de componentes principales generalmente en teledetección sirve para detectar estas cosas anómalas, cosas atípicas, por así decirlo, o fenómenos que no son fáciles de identificar mediante técnicas tradicionales, ¿vale? Entonces para eso generalmente se ocupa análisis de componentes principales.
Eso. Creo que no se me queda nada. Nada, ¿vale? Eso. Voy a terminar la grabación ahora. A ver, a ver, a ver. Ahí sí.